Bienvenidos a Golden con Todo, un espacio donde hago el análisis de noticias de actualidad como esta, señores y señores. ¿Pueden creer que a Johannes Kaiser todavía lo siguen taladreando con el tema del 73? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos zurdos de la retuta tutata lucran con la desgracia de Chile? Lucran con la desgracia de Chile, señoras y señores, estos zurdos de la retuta de tutata. ¿Hasta cuándo? Por eso voy a revisar en este momento la entrevista de Johannes Kaiser en T13 Radio. Vamos a ver. Todo el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Johannes, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Encantado, muchísimas gracias. Vamos a tratar de ser menos bélicos. Llegó esta semana, esta es la última semana. Ahora sí que sí, hasta la primera vuelta. No sé si será la última para usted, pero llegó con esa pregunta, con esa duda abierta. Es decir, llegó con No sé si será para la última para usted, insidioso. motivo, que no es poco decir por una campaña que en junio, julio, se especulaba respecto de cuándo se bajaba. Y que es la candidatura del conde Javier Humberto, que no tiene dónde caerse muerto. Y que sí, y lo iba a cambiar por una postulación al Senado. No pasó nada de eso. No, Y llegó pero competitivo. pero si siempre Pero si eso es lo que inventaron ustedes, Johannes Kaiser nunca lo tuvo en su mente. Era todas las especulaciones de los periodistas. Uf, ¿quién será que... ¿quiénes son los que realmente propagan todas las fake news? yo no sé por qué le creen todavía a los A los periodistas. pintores de Chile Vamos o de Republicanos. Se han mentido de manera sistemática sobre Tal este cual. candidato. Más encima viene de esos partidos. Qué vergüenza. Pero Sí. llegó competitivo. ¿Es más de lo que esperaba? Llegó ganador. Yo te diría que sí. Sí, nosotros pensábamos que nos podía ir muy bien. Y ese ha sido el caso. Pero este nivel de empate, la verdad es que no lo... Yo había pensado que íbamos a tener la pelea le íbamos a ver con Evelyn, Por el No tercer tanto. lugar. por segundo. Por el segundo. Exacto. Por el segundo, claro. Es verdad. Por el segundo lugar. Pero finalmente el primero es Johannes Kaiser. El segundo, José Antonio Cast. Y esa va a ser la segunda vuelta en Chile. Más que con José Antonio. Así es que ahí ese elemento nos sorprendió un poco. Sí, eso pensaba. Sí. ¿Y se conforma con este éxito o no se conforma si no pasa a segunda vuelta? No, mira, el éxito evidentemente es pasar a segunda vuelta. O sea, A ver una cosa. El éxito es rotundo. Porque los chilenos no pueden ser tan pelotas de quedarse abajo del tren libertario. Quien tiene el sartén por el mango es Javier Milei. Obvio, nuestro vecino, el león latinoamericano. Así nomás. Qué bonito será ver rugir al mismo tiempo al jaguar latinoamericano y al león latinoamericano. Los dos al unísono. Por favor, así que todo el mundo votando por este tremendo regalo que nos ha dado Dios para retomar el camino de Chile, la agenda chilenista. Johannes Kaiser, 4K, obvio. no me gusta quedar en el camino, es por eso que hacemos el trabajo que hacemos. En un año, estamos cumpliendo un año desde... Ya, pero si en junio le decían, se lo cambio por ser tercero. No, tampoco. ¿Tampoco? Es Ya. que no es mi forma de ver las cosas. ¿Nunca pensó bajarse? Es que no, obvio. Pero ¿por qué le sigue taladreando este es pelota? No, nunca pensó bajarse. ¿Por qué tiene que pensar? Porque si ya te contestó, ¿por qué tenés que...? La contrapregunta. Ay, qué liquidante. De verdad, sí, en su foro interno, en algún momento, dijo, mejor me bajo, sigo con el Senado. No, ¿Nunca lo pensó como plan B? existía solamente un camino para no llegar a la segunda vuelta y era el de la primaria. O sea, no llegar a primera vuelta. ¿Qué no pasó? Que no sucedió porque, bueno, no se abrieron nunca los O sea, estuvo dispuesto a hacer la primaria, ¿ven? Para participar de la primaria en las condiciones que se tenía que hacer. Bueno, y ahora terminamos con una primaria de derecha en primera vuelta, ¿no? José Antonio Cast dijo la semana pasada, vamos a hablar de Dios. ¿Lo sintió como un triunfo para usted?
Mira, la verdad es que hoy día dice que sí, mañana dice que no, y todo de acuerdo con lo que dicen las encuestas y si es conveniente, ¿no? La verdad Claro. es que a estas alturas me da un poco lo mismo. Creo que Sí, chao lo que diga José Antonio Caz. ¿Por qué le dan tanto vuelo a José Antonio Caz y a Matei? No entiendo, es enfermizo. Como que no ve la realidad, onda, tenemos que pues, subir a estos buenos como sea. No, po. Si la vida no es tan programada y la vida tampoco es tan... Hay que respetar la agenda a rajatabla, hay que dejar un poquito el flujo de la vida, dejar que corra el agua, decía mi abuela. Hay que dejar que corra el agua. aparte que no es un tema de hablar de Dios, es un tema de hablar de la agenda valórica. Obvio. Y la agenda valórica es Es más... una manera de representarlo, ¿no? Sí, pero no tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque la agenda valórica tiene que ver, por supuesto, con el origen divino de ciertas normas. Sí, pues usted habla de las virtudes cardinales, por ejemplo. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, el destino manifiesto de una nación también. Obvio, si hay cosas más trascendentales que la vida de un ciudadano ahora. Hay algo que nos importa a todos nosotros, que es la prosperidad de Chile. Una nación maravillosa, un país de Arica a Punta Arenas, que se lo tenemos que dejar a nuestras futuras generaciones. No les podemos entregar un país segmentado. Obvio. estoico, también estás hablando de una agenda valórica, de su visión de cómo se tienen que hacer las cosas. Los japoneses tienen la propia, ¿no? Y en esencia tienen ciertos elementos comunes que permiten una vida más pacífica y más ordenada en sociedad. Y que la existencia es una cuestión que está más allá de las cuestiones materiales, digamos. Correcto. Ya. Entonces, más allá de lo que es el tema religioso, tú tienes una utilidad social que muchas veces se desconoce cuando se va desmontando el tema valórico en una sociedad. Y esa utilidad social es, bueno, mayor, es interesante. Mayor paz, es decir, menos delincuencia, gente más ordenada incluso mentalmente, o sea, con Claro. menos enfermedades mentales, más feliz, gente, o sea, mayor desarrollo económico, mayor creación científica, son todas cosas que van de la mano de todas Claro, estas eso es lo que cuestiones que eso es son lo que bien plantea usted en básicos. su programa, que con las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se puede generar una Ay, me encanta, qué bonito, me encanta, te lo juro. ¿Ven que un candidato como Johannes, Chile, se merece un candidato como Johannes Kaiser? Mira qué bonito, virtud, templanza, usted en su programa, que con las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Me encanta. Viva Johannes Kaiser. Eso necesitamos, que el ser humano vuelva a tener conciencia para que tenga una vida con virtud. Obvio. eso De es estas lo que cuestiones plantea, son eso es lo bien que plantea básicos. usted en su programa, que con las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se puede generar un mejor bienestar, un bienestar mayor, digamos, Y para la las sociedad. virtudes secundarias, que son, por ejemplo, puntualidad, honestidad, y lo hemos observado, si tú te das cuenta, en Japón, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenían una piedra sobre la otra. Y no tenían recursos naturales tampoco. Y en 5 o 7 años habían logrado reconstruirse en la práctica. Por las virtudes de su ciudadanía, de sus ciudadanos. Dos cosas, la virtud de sus ciudadanos y lo otro, el saber hacer. Mm. El know-how, saber hacer las cosas. Entonces, cuando tú tienes una ciudadanía donde el capital es saber hacer las cosas, entonces puede destruirse todo, pero tú lo puedes reconstruir. Clabe. Y eso es lo que Porque lo sabe reconstruir. Ahora, pero Exactamente. devolvámonos a esta idea de Dios, porque es por supuesto que es una frase de la que se desprende otra cosa. ¿Siente que es un triunfo haber devuelto a José Antonio Cast a los temas valóricos a los que le hizo el quite durante toda la campaña? Bueno, creo que evidentemente Chile no es un... A ver, yo lo he planteado más de una ocasión. Chile no es un país laico, tiene un Estado laico. Y un Estado laico significa que es un Estado neutral en materia religiosa, ¿ya? Y lo que hemos tenido también durante mucho tiempo es un Estado anticristiano. Sí. Hace rato. Desde Bachelet. Y somos 70% cristianos, más allá del 30% que es cristiano solamente cuando empiezan a tiritar los aviones, ¿no? Pero ese 70% que es cristiano, evidentemente que quería ver reflejado de alguna manera en las propuestas políticas también algo de lo que son sus inquietudes, que es el intervencionismo descarado del Estado en los planes educativos desde el punto de vista de la ideologización, de lo que son los ataques a las iglesias. Te acordarás del reportaje del libro que nos informaba que acá en Chile en 10 años habían quemado 297 iglesias y siguen en nuestro sur en la misma. Qué fuerte. ¿Para qué hablar de lo que fue la locura de la extrema izquierda quemando templos para el 18 días? Así nomás. Quieren ver entonces, de alguna manera,
quieren poder vivir su fe tranquilo. Obvio, po. Y eso es algo que a mí me parece que es un mínimo que De respeto. Un mínimo de respeto. Toda la razón, Johannes Kaiser. Toda la razón. Sí, es lo que yo digo. No pueden el 5%... mira, el 5% de los chilenos es comunista. No pueden pretender que todo el mundo sea colectivista. No. en una sociedad libre, que si tú crees en algo puedes vivir de acuerdo Claro, con lo que crees. obvio, eso es una dimensión básica de la democracia. Digamos. Lo otro es Absolutamente. cuánto las convicciones religiosas importan o informan la política pública, y ahí se habla el tema del aborto. Usted decía ayer, Bueno, en una entrevista en el Libero, pero no solamente el aborto. Oye, pero ¿por qué el aborto? Si no queremos que Chile sea abortero. Y punto. Ojo. No, A por ver, supuesto, el estoy solo poniendo hecho, ejemplo. el solo hecho de creer en el mandamiento de no robarás nos ayudaría mucho con la corrupción en el Estado, ¿no? Por cierto. Podrían ponerse un poquitito más cristianos en el fisco. Claro, pero en el tema del aborto hay una convicción religiosa en quienes rechazan el aborto. No solamente religiosa. No solamente Porque te voy a decir religiosa. una cosa. El No. tema es el siguiente, con la disposición del derecho a la vida. Si tú a través de una mayoría circunstancial puedes disponer sobre el derecho a la vida de una persona inocente. Ya, lo que pasa es que de fondo Es está el que, momento de cuando una. no, es que la cuando un biología, gameta se no, convierte si la en biología, bebé, la ¿no? biología ya tiene esa cuestión Sí, po. más que clara. O sea, ningún biólogo dice que es en otro momento que en el momento de la fusión de los dos gametos. Pero, Pero, no, es un problema de. pero- un problema de no, biología, pero es un tema de biología. Un problema de la Sí, persona, po. de cuánto se considera es que persona. la No. es que, Ya, es por que, eso es la que discusión cuando, por- es que No, cuando no, se no, considera no, no. persona. Eso es Porque ideología. Cuando es tenemos vida. tanto tiempo, pues ya. Ya, No, Ya, es que eso es ideología. Eso es ideología. decía ayer en una entrevista en el libro que si acomete una reforma, Pero, eso, oye, porque no, o cuando no es tenemos vida. tanto tiempo, pues ya. ya, bueno. Es que, Ya, sí, por eso esa es la discusión, es que cuando se considera No, persona. pero no entremos en eso porque no cuando es tenemos vida. tanto tiempo. pues Ay, ya. no tenemos tanto tiempo. ¿Para qué tenemos tiempo? ¿Y para qué no tenemos tiempo? Ah, ay, la ONU, la ONE. Ya, usted decía ayer en una entrevista en el libro que si acomete una reforma, si es presidente, si acomete una reforma al tema del aborto en 3 causales, lo que haría sería hacer obligatoria la denuncia en el caso de la causal de violación. Bueno, eso tiene que ser. Eso tiene que ser. ¿Por qué? Porque de otra manera. Mira, yo personalmente no soy partidario del aborto Yo estoy contento con la resolución que se llegó en Chile. La ley que tenemos en 3 causales, suficiente. Enough. Porque también debe ser bastante traumante para un médico hacer un aborto. ¿Cachai o no? Sí, po, obvio. Y los derechos del médico al decir que no hace abortos. ¿Cachai? Es complicado el tema. en esa causal. ¿ya? ¿En las Eh, otras dos sí? Es que la primera nunca fue. Y la segunda ha conducido a situaciones bien extrañas, como por ejemplo, que en Islandia, por ejemplo, tienes la segunda y ya no hay personas con síndrome de Down. Claro. La de malformación Ya del no, feto y eso. ya no nacen. ¿Por qué? Porque las abortan. Entonces, chuta, claro, es un poquitito eugenésica la segunda, ¿no? Ya. Wow. Y en el caso, y cuando la gente escucha eugenesia, no se puede imaginar que, bueno, los nazis mataban a la gente que no era 100% compatible con su visión del hombre y mujer Qué perfecta. fuerte. Ya. Y en la tercera, Claro, ¿verdad? tú tienes la situación de que efectivamente tú tienes. Ahí se me hace difícil, porque en la tercera tú tienes un delito que es atroz, que es la De la violación, violación. Mm. Y que no se está denunciando. como resultado del cual hay un embarazo. Ahora, la criatura, naturalmente, que no es responsable de lo que ha sucedido, Atroz. de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero yo se lo decía en su momento al Mónico Rincón. Qué fuerte. ¿Estamos a favor de ejecutar al violador? Oh. O sea, no. Bueno, la Sí, pena de estamos- muerte, por ejemplo. Bueno, eso, claro, eso. A diferencia, yo sí considero que para ciertos delitos debe existir. Yo también. Bueno, pero sí estamos a favor de la pena de muerte para el nonato. Yo creo que también es un tema súper chocante desde el punto de vista de los intereses y de la situación, ¿no? que Ya, se no está de acuerdo en conflictúan. ninguna de las 3 causales, pero Pero el punto de vista pero de desde la el punto acción pero desde el punto de ejecutiva, vista de la tercera causal, yo le diría que sin querer intervenir o sin eliminar la tercera causal, porque todavía estoy en un dilema ético y moral yo mismo, la cuestión, si vas a abortar en razón de una violación, tiene que haber un proceso contra el violador. Sí. y por lo tanto obligación de denuncia. Pero absolutamente. De todas maneras. Oiga, a propósito de cuestiones éticas. Absolutamente. Está el tema de los detenidos desaparecidos, está el tema de No. la dictadura. Lo que usted llama el capítulo 73-90. que se Ay, llama la qué dictadura. lata. Ahí empezamos de nuevo. Que se acabe, por favor, el 73. Estoy hasta aquí. 25 años llevo ya hablando de Pinocho o de Allende. Yo no quiero hablar más de mi vida de esto. Ni en redes sociales, ni mucho menos en la vida social. Basta ya de Pinochet. Basta ya de Allende. Basta ya. Porque, seamos claros, sin Allende no hay Pinochet.
Esta vez el orden de los factores sí altera el producto. Se refiere al Poder Judicial, de hecho. Se refiere a la pésima gestión del Poder Judicial, se refiere al Poder Político, por eso están llorando todos. Se refiere al Poder Político que han permitido, por ejemplo, que, bueno, tú sabes que el tema Sokimich ya se cerró, entre otras cosas, los jueces determinaron que era absolutamente injusto e inviable perseguir un procesamiento tan largo. Y aquí estamos hablando de procesamientos que son 4 veces más largos y a nadie le importa. Tienes la prueba, que son entonces cientos de restos que están en el servicio médico legal, y no me hablen de periciar, estamos hablando de identificar. Nunca se ordenó la identificación de los restos. ¿Ya? Y esas personas que están detenidas, desaparecidas, en poder del Estado, no han sido entregadas a sus familiares, y sin embargo tú estás condenando a personas por la desaparición de esas mismas personas. No sabemos si son detenidos o desaparecidos. Pues no lo sabemos porque los jueces no ordenan la identificación y porque al poder político le importa un rábano. Ahora, ¿no es un poco cruel con las víctimas? ¿Con los familiares de esas víctimas? Pero, ¿No es un poco cruel? Pero si no es nada más cruel que mantener durante 20 años los restos en el Poder Judicial. Eso sí que es crueldad, po. Obvio, imagínense. Si se supone que esas personas quieren darle una santa sepultura a sus fallecidos o no, o solamente quieren el cheque de fin de mes. Sí, po. En poder del servicio médico legal, no identificarlo y Se no refiere a entregarlo. las cajas del cuerpo humano, No solamente, hay mucho más protocolo, mucho más. Lo que pasa es que yo le solicitaría a la prensa una vez hacer, quizás ex ante, a alguien que tenga un poco más tiempo, que hagan entonces una bajada de lo que fueron las declaraciones de la directora del servicio Obvio, todo el rato. legal en 3 instancias distintas. Una fue la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, otra fue la Comisión Investigadora de Osamentas, que tuvimos, y la tercera fue la Comisión Mixta de Presupuesto sobre el Poder Judicial, sobre el Programa de Derechos Humanos del año 2023. Y revisen entonces cuáles son sus declaraciones respecto del número de protocolos de identificación abiertos, que no era menor. Solamente la región metropolitana ya hablaba de cientos y decía que había más en las regiones. Hay 1.400 detenidos desaparecidos, independientemente de... Pocos, po. En 17 años, 1.400 detenidos desaparecidos, súper poco. Y más encima ahora que están empezando a aparecer vivos. Hay una cantidad que está sin resolver porque no se han identificado por el Servicio Médico Legal. Porque no se ha podido, entre otras cosas, porque... ¿Cómo que no se ha podido? ¿Cuántos años han pasado para que este periodista le preste ropa al gobierno? O, ay, es que no se hicieron bien las cosas, perdón, disculpe. No, po, háganse cargo, po. Faltan muestras de ADN. Porque no sea, pero si no han reunido, en 20 años usted no me puede decir que usted no reúne las muestras de ADN. Porque ha pasado mucho tiempo. Pero un momentito, po, fíjate, po. Pero hace 20 años atrás usted tenía que reunir las muestras de ADN. En el 2007 la señora Michelle, o sea, la presidenta Bachelet estableció un banco de muestras. Nunca se trabajó como correspondía. Y no se ha trabajado como corresponde todo esto, entre otras cosas, porque no ha habido voluntad política de perseguir esto. Entonces, qué fuerte. La lógica y yo quiero que la gente entienda también por qué es importante esto. Pues si usted va a aplicar justicia, usted tiene que aplicar justicia. Así es decir, es. no puede hacer las cosas al lote. No. Usted no puede condenar gente como a Tocornal, por ejemplo, al lote. No puede dejar que gente muera. No, pues no se puede hacer, po. Al lote. ¿Ya? Y esto, especialmente con el tema de los uniformados. A la batalla al combo. Porque si usted piensa, hace 5 años atrás, el 18-10, se abrieron 4.000 procesos, todos ellos incoados también por el INDH, o sea, como parte activa, contra uniformados que repelieron el golpe de Estado contra Sebastián Piñera. Yo le decía una cosa, la inmensa mayoría de los uniformados, hoy día, si usted les dice, usted tiene que entrar a Temucucuy y tiene que solucionarme el problema ahí, o a Cerro Chuño, donde está instalado el Tren de Aragua, hoy día apareció un titular bien preocupante. Van a pensar qué pasa después. Van a decir, bueno, pero si el Poder Judicial entonces pasado mañana me va a venir a buscar. Mira, la gente... Si cometen delitos, ¿no? Pero es que el problema, ese es el tema, ¿cometen delito? Cuando tú eres... Delito, sí, pero un momento, pero no... Ay, pero tampoco tanto. En la dictadura existían 11 millones de chilenos. Y los delitos que se investigaron y los afectados fueron 30.000 personas. Entre 30.000 y 40.000 personas. En un universo de 11 millones de personas. Ya, pues, basta del tongo marxista, pues. Basta ya de endemoniar a Pinochet y que aquí pasaron las cosas más machos que la Segunda Guerra Mundial. No, paren el show. Están planteando los jueces o lo que se ha hecho. Tengo soldados. Los casos de tortura, de ejecuciones fueron delitos. Pero ni siquiera eso. A ver, en primer lugar, cuando usted tiene un juicio, a ver, tendremos que entrar a discutir ese tema. Pero le voy a dar lo siguiente. Cuando usted tiene obediencia de vida, usted dice, entonces el soldado con cripto no tenía que cumplir las órdenes. Tenía que estar dispuesto a que lo fusilaran. De hecho, hay soldados con cripto que han sido liberados por eso. Y hay soldados con cripto que están presos en este momento en Colina 1. Ya. Y no solamente soldados con cripto. Pero en el caso de los jerarcas, en el caso de los jerarcas, no, pero sí, ¿qué jerarcas hay todavía? Krasnov Marchenko, por Él ejemplo. era teniente.
Ay, Usted qué no es teniente, ridículo, no sí, es jerarca po. cuando es teniente. Tenía el Uno. 73, pero después en la DINA Pero por favor, un jerarca, ¿cachai? Que está todo tergiversado. Basta ya de tergiversar el 73. tenía un rango Pero mucho eso mayor. no, no es cierto. Vea bien los datos, pero ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto en esencia es que lo que están haciendo, lo que se ha hecho en nuestra historia reciente, es liberar a todos aquellos que fueron parte de los aparatos Claro. armados del Partido Socialista, del Partido Comunista. Todos ellos recibieron la amnistía del 78 y posteriormente fueron indultados el año 90 y después el año 94, creo que, el año 94 y después el 98. Si no me equivoco, porque con cada cierre de gobierno venía una ola de indultos a Sí, pero los indultos a principales fueron delincuentes con las leyes terroristas. cumplidas a principios de los También, 90. ¿ya? ¿Ok? Todo eso, ahí se cierra una parte del capítulo. Es verdad, ¿eh? Tiene toda la razón Johannes Kaiser. Toda la razón. Y los que estaban del otro lado, los siguen persiguiendo, y siguen persiguiendo, ojo, y siguen persiguiendo a personas con cada vez menor graduación. Claro. Es decir, gente que efectivamente no podía decir ni pío. Y eso de la mano de todo un sistema también indemnizatorio No, qué lata. y sumado esto a los exonerados No, políticos, y- los falsos Y exonerados las políticos. mentiras en televisión y aquí, y, oye, y pobrecito, y qué pena, los detenidos desaparecidos allá y los que aparecieron por allá. Basta ya el 73. Basta ya. Basta ya, señoras y señores. ¿Hasta cuándo vamos a estar cargando esta mochila llena de mentiras? Llena de mentiras. Basta ya. Cerremos el capítulo. Por favor, señoras y señores. Nos ha costado miles de millones de dólares todo este cuento. ¿Ya? Y sigue manteniéndose activo y no se quieren entregar los restos. Sí, pero los restos Entonces, no- ya, pues, y tampoco los culpables han colaborado. ya, pero es que, No han entregado momento, ni una información. pero momento. Ay, me estáis hueveando. ¿Qué es eso? ¿Qué es este periodista adoctrinado con mentiras? Tampoco los culpables han aportado. ¿Qué huevada? ¿Qué culpables? ¿De qué? ¿No sabes cómo colaboras? Usted ¿Cómo está no sabe? Pero si no sabe usted, entonces, ¿cómo colabora? Si aquí lo que pasa es lo siguiente, usted está suponiendo culpabilidad, eso es el primer punto. Claro, no Segundo- pueden suponer culpabilidad, no pueden. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad. ¡Ay, qué atroz! Punto, lo dijo el propio... O sea, el propio- técnicamente son juicios, son fallos de la pero, Corte- sí, del pero, Poder Judicial, pero digamos. usted no puede fallar. O sea, yo no estoy suponiendo Pero nada. lo que digamos. digo, usted si quiere que lo condenen, o si lo van a condenar a usted, si usted está frente a un juez, usted esperará que lo condenen con pruebas, Claro. no con ficciones jurídicas. Y esto, o sea, esto ha sido pura injusticia. Yo lo que estoy planteándole es que cuando el Poder Judicial no ha identificado durante 20 años a los restos de los detenidos desaparecidos, que son prueba en juicio, tienen que ser prueba. Pruebas. po. Si usted, a ver, usted no puede... Si yo tengo cientos de restos de detenidos desaparecidos, yo soy Poder Judicial, los tengo en el servicio médico legal, Ujú. yo primero tengo que identificar si están o no están, antes de condenar Obvio, a otras po. personas por la desaparición de las personas que están probablemente en poder del Poder Judicial. Pero Obvio. si Eso es una porque los locura. mataron, no solo porque No, los hicieron no desaparecer. solamente eso, y por lo demás usted no puede condenar al miembro de un pelotón de fusilamiento por haber No, cumplido po. con una orden. Aquí se pasaron 20 pueblos 20 pueblos con todo. en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es la O sea, persecución. había un trato injusto por los Yo militares. creo que había un trato político, así como había un Sí, trato mucho. político con el tema Vivanco, Heavy. así como había un trato, o sea, de la jueza Vivanco en su momento que entregaba favores por temas Ah, políticos, así como hubo un trato político del señor Muñoz, Así así como nomás. un trato político. ¿Por qué? Porque tomaban decisiones jurisdiccionales por razones políticas. Y eso Así nomás, po. es súper complejo y lo han hecho, y por algo nosotros estamos proponiendo una neutralización política de la Corte Suprema, o sea, del Poder Judicial, que salgan los políticos de las denominaciones. Neutralización en el sentido de hacerla De neutral. hacer Basta ya de los activistas políticos. Basta ya. Ya, neutral, oiga, ¿ya? ya para que salgamos del Sí, total, de una hacemos vez por otras todas, cosas. porque- Por favor. Porque quizás la gente... No te Y le voy, digo, y le voy a decir, se- y le voy a se- decir, se- y le voy a decir una se- cosa. ¿Sabe qué más? Yo le voy a hacer lo siguiente. Si llegamos a la presidencia, vamos a hacer un Vamos. plebiscito. Vamos a hacer un plebiscito para que Qué el buena pueblo de Chile idea. decida si quiere continuar con esto de los exonerados, los falsos exonerados, seguir pagando indemnizaciones eternamente, con el negociado que se ha armado lamentablemente en torno a un momento tan trágico en nuestra historia, Oh, lo peor. o quieren que en Chile nosotros cerremos ese capítulo que ha servido única y exclusivamente de un tiempo a esta parte para impulsar posiciones políticas a costa de los intereses superiores del Estado de Chile. Porque Qué buena idea, señores y señores. Me encanta la idea de Johannes Kaiser. Un plebiscito revocatorio para todas esas ideas de este tongo marxista del 73 que nos tienen hasta acá.
con el Museo de la Memoria, los detenidos desaparecidos que después aparecen. No, ¿hasta cuándo? Muy buena idea, señoras y señores, de Johannes Kaiser. Un plebiscito inmediatamente para que se den cuenta todos los zurdos de la retuta tutata que nos tienen hasta la coronilla. Cosa. La encuesta En que este anda, país, no le da mucho la razón, encuesta ¿eh? la encuesta Cadem me tiene absolutamente sin cuidado. El Obvio. señor Isakson viene manipulando la opinión pública ya desde hace Hace demasiado rato. tiempo. Me tiene sin cuidado. Y si tienen algún problema, bueno, veámoslo. Hagamos un plebiscito. Preguntémosle a Chile. Hagamos. Sí, no está eso es mucho mejor que una encuesta de la retuta tutata. cansado de este tema, si no queremos ver hacia el futuro, si no queremos dejar de pagar a exonerados y falsos exonerados cientos de millones de dólares anuales, Basta ya. ¿ya? Si no queremos de una vez por todas también cerrar un capítulo extremadamente doloroso. Y le voy a decir una cosa, en la guerra de 1891, en la guerra civil de 1891, después de 5 años, y ahí murió más Fue gente más que en la gente, guerra sí. del Pacífico, o sea, fue una cuestión brutal, con todo Brutal, tipo de brutal. aberraciones por lado y lado. Así es. Después de 5 o 10 años estaba todo el mundo, se había amnistiado el tema. 30 años después no era tema. No Pero era aquí, tema, po. aquí, como se ha transformado esto también en una 50 forma años. de avanzar agenda política, y como no es el Basta interés ya. superior de Chile el que motiva a la gente que está trabajando en este tema, entonces se continúa con esto. Y le voy a decir una cosa, 20 años sin identificar los restos de los detenidos desaparecidos. Un compromiso más. Nosotros llegamos al gobierno, Técnicamente vamos a son como- identificar, son como 50 vamos a años. identificar, sí, pero 20 años que los tienen por lo menos en poder del servicio médico No, legal. qué fuerte, Vamos qué a llegar, vergüenza. vamos No, a y más encima, el ex marido de Camila Vallejos era el director. El director del servicio médico legal. El ex marido de Camila Vallejos. Un cubano de la retuta tutata más encima. y vamos a identificar. Y aunque no sepa de quiénes son, usted tiene que llegar y por eso mismo tiene que identificar y entregarlo a los Obvio. familiares. O sea, hay que saber Lo que se ha a hecho, veces son detenidos lo que se ha desaparecidos. hecho, Oye, pero tenéis que... Si llega un cuerpo, ¿cómo no se identifica? ¿Cómo es posible, señoras y señores? En Chile da lo mismo si es detenido, desaparecido o no. Si aparece un cuerpo, no podéis tener ese cuerpo 20 años sin identificarlo. No, se pasaron. lo que se ha hecho es simplemente una indecencia. Una Y indecencia. se ha violentado la buena fe de Chile, Así que es. pensaba que se estaba trabajando esto de manera seria Eso es. y de manera comprometida Tal con los derechos cual. humanos. Ese no ha sido el caso. Oiga, Así nomás. Qué buena entrevista. Oye, Johannes Kaiser está muy preparado para enfrentar el Chile que viene, ¿eh? Oye, qué pantalones tan bien puestos. Qué bien puestos los pantalones de Johannes Kaiser, increíble. Me encanta realmente. Es el nuevo presidente de Chile, pues obvio. Busca justicia, busca verdad. Me encantó los valores genuinos que quiere impulsar. La valentía, la certeza, la templanza, la verdad, obvio. Bueno, fuerte el aplauso para Johannes Kaiser porque vemos que los pantalones están bien puestos de este candidato. Espero que todo el mundo vote 4K y basta ya del 73. Basta ya de los detenidos desaparecidos que aquí, que allá, mira que fueron re pocos. ¿Qué queréis que te diga? 1400 detenidos desaparecidos en 17 años. Qué economía más grande. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por ver mi programa, por llegar hasta acá en este video. Si te gustó este video y mi contenido, por favor envía un super chat para que me den ganas de seguir subiendo videos. Y comparte mi contenido, dale me gusta, dale con todo, porque así es la vida y se disfruta mucho más. Así que nos vemos prontamente. Hasta pronto. Chao. Bye bye.